La lluvia golpeaba con furia la ciudad, un aguacero implacable que parecía querer borrarlo todo. En medio de esa tormenta, Charles Lee Ray, un hombre con la mirada llena de desesperación y la ropa empapada, corría a toda velocidad. La policía lo pisaba los talones, el sonido de las sirenas se mezclaba con el rugido del viento y el trueno. Una bala le rozó la pierna, un dolor punzante que lo obligó a cojear, pero no a detenerse. Su cómplice, Eddie, lo había abandonado a su suerte, la traición clavándose en su corazón como una daga. La única opción que le quedaba era refugiarse, y la tienda de juguetes Playtime se erigía como un faro de esperanza en medio del caos. Con la adrenalina bombeando en sus venas, Charles se desplomó tras una pila de cajas, sintiendo el ardor de una segunda bala que le atravesó el costado. La muerte se acercaba, fría y oscura, pero la sed de venganza ardía con más fuerza que nunca. En ese instante de desesperación, una idea descabellada surgió en su mente. Un ritual vudú, una transferencia de alma, una forma de sobrevivir a la muerte y atormentar a aquellos que lo habían traicionado. Tomó un muñeco Good Guy, uno de esos juguetes sonrientes y aparentemente inofensivos, y comenzó a murmurar las palabras ancestrales, sintiendo la energía oscura fluir a través de él. Afuera, la tormenta se intensificó, el cielo se rasgó con relámpagos y un trueno ensordecedor. Un rayo impactó directamente en la tienda, una explosión de luz y fuego que sacudió el edificio. Cuando el humo se disipó, la policía irrumpió en el lugar, encontrando el cuerpo sin vida de Charles junto al muñeco, ahora con una mirada siniestra y una sonrisa macabra. En otro lugar, en una casa suburbana, un niño llamado Andy Barclay despertaba a un nuevo día. Tenía 6 años, una sonrisa inocente y una curiosidad insaciable. Preparaba un cereal para su madre, Karen, mientras en la televisión se emitía un anuncio de los Good Guys, los muñecos que tanto deseaba. Era el cumpleaños de Karen y Andy esperaba ansiosamente sus regalos, pero la decepción lo invadió al abrir la caja y encontrar herramientas de juguete. Su madre, con una sonrisa triste, le explicó que no habían tenido suficiente dinero. Karen trabajaba duro para mantener a su hijo y esa noche tenía un turno extra. Su amiga Maggie se ofreció a cuidar de Andy. Antes de irse, Karen le dio a Andy el muñeco que tanto anhelaba, un Good Guy con el pelo rojo y una sonrisa inquietante. «Hola, soy Chucky», dijo el muñeco con una voz extrañamente familiar, «y seré tu amigo hasta el final». Esa noche, mientras Andy jugaba con Chucky, la televisión transmitía las noticias sobre la fuga de Eddie. Chucky, con sus ojos fijos en la pantalla, parecía absorber cada detalle. Maggie, al ver la escena, apagó el televisor y mandó a Andy a la cama. Pero la televisión se encendió sola, y Chucky, con una mirada amenazante, seguía observando las noticias. Maggie, horrorizada, le preguntó a Andy si él había hecho eso. El niño, confundido, negó con la cabeza. Esa noche, mientras Maggie leía en el sofá, Chucky, moviéndose sigilosamente, esparció harina por toda la casa, creando un caos inexplicable. Una llamada telefónica interrumpió la tranquilidad. Era Karen, preocupada por su hijo. Maggie le aseguró que todo estaba bien, pero en ese instante, Chucky, con un martillo en la mano, atacó a Maggie, empujándola por la ventana. La policía llegó a la escena, liderada por el detective Mike Norris, el mismo policía que había perseguido a Charles. Karen, destrozada por la muerte de su amiga, se aferró a Andy. El detective, al encontrar huellas de harina, acusó a Andy de ser el asesino. Andy, con la inocencia de un niño, insistió en que Chucky era el culpable. Karen, desesperada, lo defendió, pero la duda comenzó a carcomerla. Esa noche, Karen escuchó a Andy hablar con alguien en su habitación. Al entrar, descubrió que hablaba con Chucky.
El muñeco le decía que había sido enviado por su padre para protegerlos y que Maggie era una bruja que merecía su destino. Karen, con el corazón en un puño, intentó razonar con Andy, pero el niño, hipnotizado, se negaba a creer que Chucky fuera un peligro. Al día siguiente, Karen llevó a Andy a la escuela, rogándole que dejara de inventar historias. Pero Andy, influenciado por Chucky, se escapó de clases y siguió las instrucciones del muñeco, llegando a la casa de Eddie, el cómplice de Charles. Chucky, aprovechando la ausencia de Andy, abrió el gas de la cocina y esperó. Eddie, alertado por los ruidos, entró en la cocina con una pistola. Chucky, con una risa diabólica, provocó una explosión que acabó con la vida de Eddie, cumpliendo su promesa de venganza. Karen, al enterarse de la muerte de Eddie, corrió a la estación de policía, donde el detective Norris le informó que Andy estaba siendo interrogado. Andy, aterrorizado, le suplicó a Chucky que dejara de mentir, pero el muñeco permaneció en silencio. El psicólogo de la policía, convencido de la culpabilidad de Andy, se lo llevó. Karen, desesperada, regresó a casa y comenzó a sospechar. Revisó la caja del muñeco y descubrió que no tenía pilas. Chucky, al verse descubierto, reveló su verdadera naturaleza, atacando a Karen. Comenzó una lucha desesperada. Chucky, con una fuerza inhumana, intentó estrangularla, pero Karen logró arrojarlo lejos. Chucky, con una determinación implacable, huyó, sabiendo que su objetivo era Andy. Karen, con el corazón latiendo con fuerza, lo persiguió, sabiendo que la vida de su hijo estaba en peligro. Llegó a la estación de policía, pero el detective Norris no le creyó. Decidida a encontrar respuestas, Karen fue en busca del ropavejero que le había vendido el muñeco. El ropavejero, un hombre siniestro con una mirada lasciva, intentó aprovecharse de ella, pero el detective Norris apareció y lo detuvo. El ropavejero, aterrorizado, reveló que había encontrado el muñeco después del incendio en la tienda de juguetes, la misma tienda donde Charles Lee Ray había muerto. El detective Norris, con una expresión sombría, le contó a Karen la historia de Charles y su sed de venganza. Luego la llevó a la casa donde Charles había vivido, buscando pistas. En el camino, Chucky, escondido en el auto, atacó al detective Norris, provocando un accidente. El detective, herido, logró escapar, pero Chucky desapareció. Karen, desesperada, encontró dibujos satánicos y símbolos oscuros en la casa de Charles. El detective Norris, al investigar, descubrió que el apodo de Charles era Chucky y que había sido amigo de un brujo llamado John. John, el brujo, fue encontrado en su casa, agonizando. Le reveló a Karen que la única forma de detener a Chucky era destruyendo su corazón, su punto débil. Chucky, ahora en el centro psiquiátrico donde estaba Andy, intentó transferir su alma al cuerpo del niño. Andy, aterrorizado, intentó alertar a los demás, pero nadie le creyó. Chucky, con una llave robada, entró en la habitación de Andy, pero el niño ya no estaba allí. En medio del caos, Chucky asesinó a un médico, demostrando su crueldad sin límites. Andy, escapando del centro, corrió a su casa buscando refugio. Chucky, entrando por la chimenea, lo esperaba. Andy, armado con un bate de béisbol, intentó defenderse, pero Chucky lo golpeó, dejándolo inconsciente. El ritual vudú comenzó de nuevo. La tormenta se desató, pero Karen y el detective Norris llegaron a tiempo. Se produjo una lucha brutal. El detective Norris fue apuñalado, pero Karen, con la pistola en la mano, logró acorralar a Chucky en la chimenea. Andy, con una valentía inesperada, prendió fuego a la chimenea y Chucky, envuelto en llamas, se retorció de dolor. Parecía el final, pero Chucky, con una fuerza sobrenatural, resurgió, quemado y desfigurado. Comenzó un nuevo enfrentamiento. Karen, sin balas, luchó desesperadamente. Chucky, con una sonrisa sádica, intentó atacar a Andy,
pero Karen, con una última bocanada de aliento, le disparó, desmembrándolo. El cuerpo de Chucky, destrozado, se movía aún. Karen, con la pistola vacía, se aseguró de que no volviera a moverse. El detective Norris, herido, llegó a la escena, incrédulo ante lo que veía. Su compañero, al ver el cuerpo desmembrado de Chucky, se burló de él. Pero Chucky, con una última muestra de poder, controló las extremidades y lo atacó. Karen, con la última bala, disparó al corazón de Chucky, acabando con su reinado de terror. «Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar?», fueron sus últimas palabras. El detective Norris, con una mezcla de alivio y horror, finalmente creyó. Las sirenas se acercaban. La policía y la ambulancia estaban a punto de llegar. Karen y su compañero ayudaron al detective Norris, herido, a salir de la casa. Andy, mirando el cuerpo destrozado de Chucky, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices emocionales permanecerían para siempre.